Desde el momento en que Sofía decidió atarse los zapatos y salir a correr, me di cuenta de que la vida desde ese instante se volvería un océano de murmullos y miradas de desaprobación. Recuerdo vívidamente esa primera carrera en la escuela. Cuando sonó el silbato, los niños partieron como flechas, pero ella, mi pequeña Sofía, se quedó atrás. Casi como un eco de la acelerada alegría de los otros. ¿Vas a dejar que te ganen así?, susurró Isabel, la mamá de Juanito, con un tono ácido que me hizo sentir una punzada en el pecho. Pobre niña, ni siquiera es rápida. Las palabras resonaron en mi mente, como si fuesen ecos dentro de un túnel. A Sofía le costaba mucho mantener un ritmo rápido, y era evidente que algunos padres lo veían como una debilidad. Sin embargo, había algo en ella que me hacía creer que había más de lo que mostraba. Después de cada carrera, mientras otros niños recibían aplausos y medallas, la tristeza se apoderaba de su pequeño rostro. Pero yo conocía su secreto. Cuando todos regresaban a casa, Sofía se quedaba. La veía salir corriendo al parque, sus pies apenas tocando el suelo, sus trenzas ondeando al viento. Extrañamente, eso me daba esperanza. Cada día al caer la tarde, la misma imagen en Sofía desafiándose a sí misma, contra reloj, contra viento y marea. Su voz, aunque temblorosa, murmuraba mientras corría: «Hoy tengo que hacerlo mejor, hoy romperé mi propio récord». Una tarde, mientras leía un libro en la sala, Sofía entró emocionada. «¡Papá! ¡Papá!», gritó. «He oído hablar de una competencia el próximo mes, donde el ganador romperá el récord estatal». En un principio, sentí la necesidad de frenar su entusiasmo. «Sofía, sabes que hay muchos niños fuertes, y tú…». Pero antes de que pudiera terminar, ella me interrumpió. «Pero papá, eso es solo una excusa. Yo también puedo ser rápida, solo tengo que trabajar más duro». En sus ojos había un fuego que nunca había visto antes. Así comenzó su preparación. Cada día, al amanecer y al caer la tarde, ella corría. Yo la observaba desde la ventana, sintiéndome afortunado, pero también atormentado por el miedo de verla decepcionarse, hasta que llegó el gran día. El aire vibraba de emoción. El parque estaba lleno de padres y niños, todos listos para la competencia. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a Sofía calentando sus músculos tensos y una mirada determinada. «Vamos, Sophie, tú puedes», le grité, intentando infundirle ánimo. Ella giró la cabeza y sonrió, pero no era una sonrisa de seguridad. Era la sonrisa de alguien que estaba lista para asumir su desafío. Las carrilleras sonaron, y mis ojos no se despegaron de ella. La salida fue un caos de piernas y saltos. Pero Sofía, en un movimiento consciente, se retiró un poco del tumulto, concentrándose solo en su paso, en su respiración. A medida que la carrera avanzaba, la mayoría de los competidores tomaron la delantera. La multitud gritaba, pero su voz se apagaba entre el ruido. Sin embargo, en un momento crucial, vi algo que me heló la sangre de repente. Como si la energía misma del universo se canalizara a través de ella, Sofía comenzó a acelerar. «Ella está haciendo su movimiento», pensé con asombro mientras la adrenalina llenaba mi cuerpo. Podría ser que, a pesar de las dudas, estaba decidida a romper no solo su récord, sino también las limitaciones que otros le habían impuesto. El verdadero espectáculo apenas comenzaba. Pero antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. Mientras los competidores la miraban con sorpresa, algo inesperado sorprendió a todos. ¿Qué sucedía en esa pista que cambiaría la percepción de muchos? En el aire se sentía la tensión. La multitud se agitaba, los murmullos se intensificaban mientras Sofía tomaba la delantera. Mis latidos resonaban en mis oídos, y aunque la voz de los anunciantes se desvanecía en un eco distante, todo mi ser se centraba en ella. Era como si el tiempo se detuviese mientras la veía moverse con una gracia inesperada, como si cada zancada estuviera grabada con un propósito inquebrantable. «Eso es, Sofía. Sigue así», gritaba, aunque la mayoría de los espectadores ya habían comenzado a mirar hacia los otros corredores. Ellos estaban concentrados en el líder de la competencia, un niño que parecía venir de otro planeta con su velocidad furtiva y su aire de campeón.
pero en ese momento no podía apartar la vista de mi hija. Sofía parecía un torbellino imparable, y yo sabía que no solo estaba corriendo, estaba desafiándose a sí misma. La última vuelta estaba a la vista. Sofía, con el sudor corriendo por su frente y la respiración entrecortada, estaba superando a algunos de sus competidores. Podía ver el esfuerzo en su rostro. El pálido reflejo de su debilidad anterior parecía desvanecerse en el aire caliente de la carrera. Esta no era la niña que a menudo se quedó atrás. Esta era una guerrera, una que había pasado horas sola, arrojando cada duda y susurro de los demás a un lado. Cuando alcanzó la recta final, un grito se desató entre el público. «Sofía, tú puedes. Vamos. Vamos». El ánimo de la multitud se estaba acumulando, y sus esfuerzos comenzaron a resonar en la pista. Ella aumentó la velocidad aún más, y la energía que una vez había parecido tan lejana se estaba apoderando de ella. Una ráfaga de confianza pareció rodearla, como si los murmullos de debilidad se convirtieran en aplausos invisibles. Al llegar a los últimos metros, vi cómo el líder se tambaleaba de un lado a otro, cansado. Sofía, por su parte, era un ímpetu, como un río desbordándose de su cauce, desafiando a todas las expectativas y dudas. ¡Sí! ¡Eso es, hija! Ahora, incluso algunos padres que antes habían mirado con desdén mostraban signos de sorpresa, sus labios entreabiertos, mientras la veían alcanzar a sus oponentes. El cronómetro seguía avanzando cada segundo palpitable. Sofía estaba al borde de romper el récord, aunque nadie lo creyó posible. La carrera se había convertido en un ballet-tenté, la fuerza cruda de la juventud, y el deseo de superar a aquellos que alguna vez dudaron de ella. En el último instante, como en una película, Sofía cruzó la línea de meta. Su cuerpo se arqueó en un salto inesperado. La multitud estalló en vítores, mientras mi corazón latía con fuerza. La imagen de mi hija, erguida con los brazos alzados, quedó grabada en mi mente. Pero la competencia no había terminado. Un instante después, el resultado se hizo eco entre la multitud. «Nuevo récord estatal», resonó la voz del locutor, y la energía vibrante del lugar explotó en una ovación ensordecedora. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mientras Sofía, incrédula, miraba alrededor buscando comprensiones en las caras de aquellos que alguna vez la habían despreciado. Propicios murmullos llenaban el aire. Muchos padres empezaron a pensar en sus propias palabras. Muchas miradas cambiaron, pero en medio del júbilo, algo más estaba por revelarse, algo que podría cambiar la vida de Sofía y la percepción de otros para siempre. Antes de continuar, tengo que hacer una pausita. Si estás disfrutando esta historia tanto como yo, no olvides dejar un comentario y compartir este episodio. Es su apoyo el que nos impulsa a seguir compartiendo relatos que inspiran. Ahora, volvamos a la pista, porque lo que sucedió después cambiaría todo lo que creíamos acerca de la verdadera fuerza. Desde el momento en que el anuncio del nuevo récord estatal se escuchó en el aire, una ola de asombro se apoderó del parque. Pude ver cómo los padres que antes criticaban a Sofía se quedaban sin palabras, sus miradas ahora llenas de incredulidad. Ella, mi pequeña guerrera, con los ojos brillantes y el cabello desordenado, se convirtió en el centro de atención. Todos querían hablarle, felicitarla, pero había algo más profundo en la atmósfera. Una especie de redención, no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños ante las expectativas. Sofía sonrió tímidamente mientras algunos niños se acercaban. «Lo hiciste increíble», le decía una niña que había competido con ella. Hubo un momento en que la sonrisa de mi hija se tornó en una expresión de confusión. ¿Acaso podía comprender lo que había logrado? Era evidente que dentro de ella se estaba forjando una identidad distinta, una que trascendía la imagen de la niña débil. «¿Puedo preguntarte, cómo lo lograste?», le dijo un niño llamado Daniel, cuya voz era un susurro entre el bullicio. Sofía, con una seriedad asombrosa para su edad, respondió: «¿Solo? Creí en mí misma. Practiqué cada día, y aunque al principio no fui rápida, no me rendí. Sigo intentando y eso es lo que importa». A medida que mis pies se movían hacia ella, mi corazón rebosaba de orgullo. No solo había roto un récord, sino que había transformado el odio en admiración. Algunos padres comenzaron a acercarse a mí, la mayoría lucía avergonzada.
¿podemos hablar?, me dijo Isabel, la mamá de Juanito. Su expresión era diferente, mezcla de respeto y entendimiento. Me doy cuenta de que he estado equivocada acerca de ella. Nunca le di la oportunidad de mostrarse. Mientras hablábamos, noté que Sofía no solo cambiaba a quienes la rodeaban, sino que también estaba empezando a cambiar la historia. Lejos de ser una niña débil, se estaba convirtiendo en un símbolo de perseverancia. Era entonces cuando las preguntas surgieron en mi mente. ¿Cuánto podríamos mejorar si nos liberamos de las etiquetas que otros nos imponen? Y si cada uno de nosotros dedicara tiempo a desafiarnos a ser mejores, en lugar de quedarnos en la sombra de las expectativas ajenas. El evento fue avanzando y la atmósfera en el parque se volvió más intensa. Al final de la competencia, los organizadores anunciaron que los registros de Sofía serían celebrados en una ceremonia en el centro de la ciudad. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que esto era solo el comienzo. La historia de Sofía resonaría más allá de esta pista. Geográficamente y emocionalmente, impactaría a muchos. Una semana después, en la ceremonia, vi a mis amigos y familiares reunidos. La multitud aplaudía mientras Sofía subía al escenario, blandiendo su medalla como un símbolo de todo lo que había logrado. Esto es para todos aquellos que alguna vez se sintieron inseguros, para aquellos que han luchado en silencio, decía con una voz temblorosa, pero poderosa. En ese instante, mientras escuchaba su discurso, comprendí que no solo había vencido un récord, sino que había vencido los miedos, tanto los suyos como los de todos los que la rodeaban. La fuerza de Sofía había comenzado un impacto en cadena, resonando en cada rincón de la sociedad. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, aunque esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. Pero este nuevo capítulo apenas comenzaba. ¿Cómo afectaría todo esto a Sofía? ¿Estaría preparada para enfrentar los desafíos que vinieran junto con su éxito? Antes de seguir explorando este camino de triunfos y retos, no puedo evitar recordarles que se suscriban. Al hacerlo, no solo apoyan a este canal, sino que se unen a nosotros en este viaje de descubrimiento continuo. La historia de Sofía sigue viva y con cada capítulo llegan más sorpresas. Así que mantente atento porque lo mejor está por llegar. Desde que mi hija, Sofía, decidió atarse los zapatos una vez más, su vida tomó un rumbo inesperado. Después de romper un récord en la competencia, todo parecía cambiar a su alrededor. Recuerdo el crujido de la multitud, el resplandor de la medalla dorada que colgaba de su cuello y, sobre todo, el brillo en sus ojos. No solo había corrido más rápido que los demás, había corriendo hacia una nueva vida, desafiando todo lo que otros creían posible. Esa semana en casa fue un torbellino. Sofía pasó de ser la niña débil a la pequeña estrella del parque y la atención de los medios era abrumadora. Un día, mientras sirvo tacos en la cocina, escucho el timbre del teléfono. «Es para ti, Sofía», la llamé. La vi correr emocionada, como si cada paso la aproximara a un nuevo sueño. «Hola», respondió, y al instante, la conversación se volvió seria. Era un reportero que quería entrevistarlo. Una mezcla de felicidad y nerviosismo brilló en su rostro. ¿De verdad creen que soy importante?, me preguntó con los ojos tan grandes que me recordó a una niña pequeña. Claro que sí, cariñón, pero recuerda que lo más importante es seguir haciendo lo que amas. Las entrevistas comenzaron. Sofía fue invitada a varios programas de televisión y cada vez que hablaba, lo hacía con ese entusiasmo contagioso. Pero también noté algo más. A medida que se llenaba de elogios, había una parte de ella que parecía estar lidiando con una carga diferente en las expectativas. «¿Qué pasa si no puedo hacerlo de nuevo, papá?», me confesó una noche, mientras mirábamos las luces titilar en la distancia. Me llené de ternura y preocupación al mismo tiempo. Esos murmullos que había escuchado durante tanto tiempo aún resonaban en su mente. La siguiente competencia se acercaba y cada día se sentía más intensa. Sofía dedicaba horas a entrenar, pero esta vez no solo lo hacía para romper su propio récord, ahora había un nuevo nivel de presión sobre ella. «¿Estoy decepcionando a todos si no lo logro de nuevo?», preguntó un día, rompiéndome el corazón. «No, Sofía, tú eres mucho más que una medalla. Tienes la fuerza de seguir intentándolo. Eso es lo que importa», le respondí, tratando de infundirle confianza. El día de la siguiente carrera, la atmósfera era diferente. La gente estaba emocionada, pero también expectante. Mientras calentaba, la vi mirar a su alrededor.
captando cada mirada. El pasado susurraba en su cabeza, recordándole cada comentario de débil que había escuchado. La carrera comenzó, y aunque sabía que Sofía daría lo mejor de sí misma, una parte de mí temía que esta presión pudiera abrumarla. Sin embargo, cuando el silbato sonó, algo dentro de ella se encendió. Por unos momentos, se olvidó de las expectativas, corría como si cada paso la liberara. Mis ojos estaban fijos en ella mientras avanzaba con determinación, dejando atrás sus miedos. El público comenzaba a aplaudir y esos aplausos no eran solo para ella, eran un tributo a su esfuerzo. Cruzó la meta una vez más, pero esta vez no se trataba solo de vencer a otros. Era la superación de sí misma. Mientras celebraban los nuevos récords, pude ver cómo el orgullo llenaba su corazón. Ese día no solo era un récord, era una lección poderosa para todos nosotros. Sin embargo, esa celebración también traía consigo adiciones inesperadas. Sofía se convirtió en una figura pública, recibiendo invitaciones a eventos y hasta sesiones de fotos. Todo esto es emocionante, pero ¿qué pasa si saben que en el fondo sigo siendo la niña que siempre se quedó atrás? Me preguntó, insegura. Era un recordatorio que la fama puede ser tanto una bendición como una carga. Un día, al llegar a casa, la vi sentada en su habitación, viendo fotos de ella misma corriendo, pero su rostro reflejaba una preocupación que nunca había mostrado antes. Papá, tengo miedo de decepcionar a todos si no hago algo increíble otra vez, confesó. Su voz temblorosa. Sofía, todos enfrentamos miedos. Lo más importante es que sigas haciendo lo que amas y que no te definas por los récords. Eres más que un número en una pista, le respondí, abrazándola fuertemente. Mientras pasaban los días, empezamos a hablar sobre no solo carreras, sino también sobre lo que significa ser verdaderamente valiente. Le conté que enfrentar el miedo y la presión puede ser más poderoso que cualquier victoria. Esa noche, antes de dormir, Sofía tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Después de un rato, se acercó y me mostró lo que había escrito, a una carta a sí misma. Una promesa de que nunca dejaría de ser fiel a quien era, con récords o sin ellos. Finalmente, llegó el día de la nueva competencia. La atmósfera era eléctrica, cargada de expectativas y esperanzas. Mientras observaba a Sofía calentar con una mirada llena de determinación, sentí que su viaje apenas comenzaba. Tenía el poder de redefinir lo que significaba ser fuerte, no solo en la pista, sino en la vida misma. En ese momento, comprendí que lo que había comenzado como un viaje para romper un récord, había evolucionado en un viaje para romper estigmas. La carrera comenzó, y esta vez no solo estaba corriendo, estaba arrojando al aire sus dudas, su temor y todo lo que alguna vez la había hecho sentir menos. Al acercarse a la meta, grité su nombre, sintiendo que el eco se expandía a través del parque. Cuando cruzó la línea de llegada, su expresión era de alegría genuina. Sabía que más allá de cualquier premio, había ganado algo mucho más grande, y mientras la multitud estallaba en vítores, me di cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Había aún más desafíos y lecciones en el horizonte. Entre aplausos y sonrisas, una nube de incertidumbre se cernía sobre el futuro, pero eso era parte del juego, ¿no? La verdadera carrera apenas comenzaba, y mientras mirábamos hacia el futuro, había una pregunta en el aire. ¿Cuál sería el próximo desafío que Sofía enfrentaría? ¿Lograría conquistar sus miedos una vez más? No puedo esperar para compartir lo que ocurrió después, así que asegúrate de suscribirte, porque en el próximo capítulo exploraremos cómo el verdadero poder reside en aprender a levantarse tantas veces como sea necesario. Acompáñame en este viaje, porque lo mejor está por venir. Y la historia de mi hija apenas comienza. Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.